Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo desde Berlín, desde el estudio Postworld Podcast. Antes de presentar a mi invitado de hoy, quiero realizar dos anuncios parroquiales. El primero, el de siempre, por favor, ayúdennos a través de la suscripción al canal amigo Postworld Podcast. Pablo realizó una entrevista muy interesante esta semana con una música polaca muy interesante, así que si pueden acompañar ese canal con la suscripción nos ayudan a nosotros porque ellos a su vez nos ayudan a través de, bueno, el trabajo en el estudio y el trabajo técnico. Y por cierto, la semana próxima van a comenzar con un canal exclusivamente en español, así que si pueden acompañarlos con la suscripción ahí, también buenísimo. Primer aviso, primer pedido a todos ustedes. Y en segundo lugar, quería recordar que comenzamos hace unos días con las membresías, en realidad a pedido del público, ante la inmensa cantidad de preguntas de cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar al canal. Bueno, establecimos las membresías. Las membresías representan una forma de apoyo al canal, pero además generan beneficios. Las membresías nivel 1 generan la posibilidad de respuesta prioritaria a los comentarios. Las de nivel 2 generan la posibilidad de determinar los invitados. Y por cierto, en este momento, para los miembros nivel 2 y nivel 3, aparece abierta la encuesta para determinar el invitado de la semana próxima. Presentamos como propuestas a Carmen Valero por segunda oportunidad, a Alexandra Sitenko o a Franco de Ledone, un experto, politólogo, doctor en ciencia política, experto en extremas derechas. Bueno, entre ellos tres, el próximo invitado, la próxima invitada, y eso lo determinan los miembros de nivel 2 y naturalmente los de nivel 3, la membresía más cara, por cierto, a través de la cual ustedes pueden participar una vez al mes en una transmisión en exclusiva, en vivo, con nosotros para realizar discusiones, preguntas y respuestas a manera de comunidad. Esa es la membresía más exclusiva, más cara. Si pueden ayudar con alguna de ellas, buenísimo. Y para quien no pueda, bueno, que por favor nos acompañe y nos ayude a través de la difusión. Quiero simplemente muy rápido, antes de comenzar con la charla de hoy, presentar mi agradecimiento más sincero para nuestros primeros miembros. José Monzón, el primero de todos, Rose López Cruz, JM Rocky Blues, uno de los primeros suscriptores del canal, por suerte, y Alejandro González, ellos hasta ahora los primeros. Pero bueno, lo dicho, todo el mundo invitado de manera que podamos generar más contenido. Queremos sencillamente esto para responder a los costos y poder generar más contenido para ustedes en última instancia. No queremos acá generar ganancias, ni mucho menos, esa es la idea. Bueno, esos los anuncios parroquiales. Ya acá aparece ahí listo con su mirada mi querido amigo Amir Valle, a quien presento ahora oficialmente. Amir, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme y traerme aquí a este canal y curiosamente hemos estado comentando mucho tiempo, ¿no? Las maravillas que has ido presentando en los últimos tiempos y sobre todo las sorpresas que has ido sacando, ¿no? Por ejemplo, a nuestra querida Alexandra bailando, o sea, cosas así, locuras. La idea de comenzar con la historia de vida, en parte responde un poquito a una cosa un poco chismosa nuestra, pero a la vez nos ayuda a contextualizar las opiniones, los puntos de vista de la gente. Y además otra cosa, mira, la gente como vos, como yo, como Alejandra, los migrantes, por lo general presentan historias de vida muy Muy interesante, interesantes, ¿no? muy Entonces eso interesante. también representa algo enriquecedor, interesante para la audiencia. Te presento formalmente, escritor con un montón de novelas escritas, ¿verdad? ¿Cuántas, Amir? Bueno, libros en total más de 30, 30 libros. en todos los géneros, o sea, novelas hay alrededor de unas 15. Sí, Los otros son libros de ensayo y generalmente de periodismo también. wow. Director de la revista Otro Lunes, una revista editada aquí en Berlín en español, ¿verdad? Es una revista que se fundó en el 2007
Ajá. Bueno, tiene ya más de 60 números, es trimestral, es una revista trimestral, o sea, está registrada oficialmente en España, pero y es de esas revistas que hoy funcionan, ¿no? Que el director está acá en Berlín, el Bien. subdirector está en España, el otro subdirector está en Estados Unidos, o sea, ahí funciona. Ajá. Y publicada digitalmente. Y los colaboradores están en todo el mundo. Está publicada digitalmente, pero, o sea, por razones de licencia, está impresa en más de 27 universidades de todo el mundo, que nos han solicitado el permiso para poder tenerlas en sus bibliotecas en físico. Wow, interesante. Además, director de la editorial Ilíada Ediciones, ¿verdad? Ilíada ¿Con ya Ediciones. cuántos libros publicados? Bueno, exactamente tenemos ahora 131 libros publicados en los últimos, o sea, desde que la fundamos en 2016, ¿no? En 2016 aparecimos solamente con 4 títulos, pero todos los años hemos ido publicando y tengo el privilegio de decir que en la editorial que publicamos solamente libros muy, muy, muy exquisitos, es decir, apostamos por la buena literatura. He tenido el privilegio de que nombres importantes de la literatura latinoamericana y de lengua, o sea, en lengua española en general, me den sus libros. Es decir, no pido yo los libros, me los mandan. Wow. Y eso para mí ha sido un privilegio realmente, ¿no? Por eso estoy muy embullado con ese proyecto. Como siempre, en estos momentos, lo conversábamos antes de esto, esos son proyectos de locos. O sea, solamente los locos seguimos apostando por las ideas, por la literatura, y entonces, pero sí, es un proyecto muy lindo que dirijo con un pequeño equipo de trabajo muy, muy interesante también de emigrados Bien. generalmente. Bueno, entonces todo el mundo del otro lado invitado con la recomendación de una visita a la revista Otro Lunes y una visita a la página de la editorial Ilíada Ediciones, naturalmente. Gracias a Richie Morales desde ahí por su donación. Un saludo para él a Estados Unidos, saludos a México, saludos a Perú, saludos a Argentina. Gente desde todos lados con sus saludos. Así que, bueno, un saludo para todos y un agradecimiento por acompañarnos siempre. Amir, nosotros acá siempre comenzamos con esto de las historias de vida. ¿Dónde y cuándo y cómo comienza tu historia de vida? Mira, mi historia de vida comienza un 6 de enero de 1967. Es decir, yo no soy de los que niega su edad. Tengo 55 años, cumplo 56 el año que viene. En un lugar, Ezequiel, tristemente conocido, Guantánamo. Ajá. Es decir, yo soy guantanamero y, o sea, decimos tristemente conocido porque ahí está la terrible historia de la base naval de Guantánamo. Y nací de una familia netamente española, de una mezcla de esos españoles que llegaron a Cuba a inicios del siglo XX. Y bueno, de ahí salgo yo. Mis padres, los dos, eran maestros de profesión. Uh-huh. Y por supuesto eso determina, ¿no? mi inclinación hacia la lectura y hacia la escritura tiempo después. Pequeña pregunta por la ignorancia. Guantánamo representa una provincia de Cuba, una región de Cuba en el sur más bien, ¿verdad? Guantánamo está, digamos que en la punta del Caimán, lo que Bien. sería la cabeza del Caimán, ¿no? Y es una zona que sí, antiguamente era considerada de la provincia Oriente, donde había básicamente 2 grandes provincias, que era Santiago de Cuba y la zona de Guantánamo, eran 2 grandes regiones. Sí. Pero generalmente la gente lo que identifica siempre es con la base naval, que es un pequeño punto en la bahía de Guantánamo, La bahía adentro de la que está región dentro y de ahí la la región. base. Exactamente. Bien. Bueno, para la aclaración para la audiencia y Sí, para mí también. sí, sí. Es una región muy grande, básicamente agraria, o sea, durante mucho tiempo agraria. Una de las provincias más atrasadas del país, por cierto, Sí. por cosas que no vienen, digamos que razones históricas que tienen que ver con la presencia ahí de la United Fruit Company antiguamente. Pero básicamente, o sea, la gente cuando mira Guantánamo piensa sencillamente Claro. en rejas, en la base naval, en americanos. No es así. Guantánamo es una región bella, de grandes paisajes, una región muy linda realmente. Sí, pregunta idiota, ¿la canción Guantanamera también por lo de Sí, Guantánamo? sí. La canción Guantanamera la compone un guantanamero, o sea, que se hizo universal prácticamente con esa canción, ¿no?
Bien. Bueno, entonces, hijo de maestros en la región de Guantánamo, en la punta del Cayo de Cuba, y en esa época, hace una época poco después de la De la Revolución. revolución. Ujú. De ahí en adelante, ¿cuáles los próximos pasos en tu Mira, vida? yo crecí, y lo digo siempre, yo crecí en una familia de revolucionarios. Es decir, eso es, para mí es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque hoy a mí se me considera la oveja negra de la familia porque de muchos modos me convertí en el crítico del proyecto, de ese proceso social dentro de la familia, en el primer crítico que de algún modo alcanzó cierto nivel de notoriedad, Ujú. pero crecí con esas ideas, es decir, crecí con personas. Mi padre fue una de las gente que hizo la revolución de verdad, que fue torturado, que fue apresado en los tiempos de Batista, es decir, una gente que sí realmente participó en las luchas revolucionarias, y toda mi familia estuvo muy integrada a eso. Entonces, mi vida en esos primeros años fue de una integración total a el proceso revolucionario Ajá. en todas las cosas que pasan en Cuba, es decir, todos los movimientos juveniles, estudiantiles de esa época, y que fue, digamos, de muchos modos perfilando mi pensamiento, un pensamiento de izquierda. Yo me considero un hombre de izquierda. Eh, en muchos tiempos hemos discutido de que ya hoy la izquierda, decirse de izquierda o de derecha, es prácticamente una alevosía, porque hay tantas y de tantas diversidades y de tantas tendencias que es difícil, ¿no? Ubicarse en un plano. Si tendría que decir mi formación como digamos, lo que me dio mi familia en valores fue convertirme en un humanista. O sea, yo creo que eso es lo que, por lo menos lo que yo intuyo y lo que he tratado de transmitir en mis libros, en mi accionar intelectual, básicamente, ¿no? Sí. Tus Y estudios entonces, entonces ahí en la uh-huh. región de Guantánamo, la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿y después? Mira, ahí pasa algo. O sea, yo crecí o sea, nací en Guantánamo, Sí. pero me crié en una provincia que está hoy pegada a Guantánamo, que es la Ah, provincia de Holguín, y crecí, o sea, me hice ya, digamos, profesionalmente en otra provincia, en Santiago de Cuba, las tres en la región oriental. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tuve la suerte de que de pronto me dio por estudiar periodismo, y me voy a la Universidad de Oriente, donde estaba la Facultad de Periodismo, y paso allí el primero y el segundo año de la carrera de periodismo. Pero a mí se me ocurre estudiar periodismo internacional y periodismo cinematográfico, y la única forma donde había esa carrera era en La Habana. Y entonces me voy en la mitad del tercer año para La Habana. Entonces hago 2 años y medio en la Universidad de Oriente y 2 años y medio en la Universidad de La Habana. ¿Qué significa eso? Que entonces conozco prácticamente a todos los periodistas del país sí. completamente, porque en ese entonces eran las dos grandes universidades, las dos únicas universidades donde se estudiaba la carrera de periodismo. Y ¿Ya? periodismo cinematográfico, una especialidad en periodismo cinematográfico en los años 70, 80. Eso era en los años 80 ya, 80 era en ya. los años Wow. 80 ya. Estaba la Escuela Internacional de Cine, o sea, hay que decir, Sí. era uno de los grandes proyectos que se logró dentro del proceso de la Revolución Cubana, gracias a Fernando Birri, a Gabriel García Márquez, es decir, a muchas personas del cine. Se crea esa escuela, y allí daban esos cursos. O sea, yo tuve la suerte de pasar allí un par de cursos y ser alumno de, por ejemplo, de guión de Fernando Birri, de María Elena, o sea, muchos de estos, de Gabriel García Márquez, fueron mis profesores de guión. Ajá. O sea, De o lujo. sea, era de lujo, o sea, realmente, y ojo, y hay que decirlo, y no me costó un peso en ese momento, o sea, hay que Sí. decir. Ok. No quiero abandonar tu historia, pero en Ujú. tu historia, así como vos ya comenzaste con un adelanto de una perspectiva crítica respecto a Cuba, también aparecen elementos positivos en este sentido, de tu Obvio, formación. obvio. Bien. Mira, yo siempre digo que por lo menos a mí, mi padre, y es un homenaje que yo siempre le quiero hacer. Yo tenía 14 años Sí. y yo comencé a hacer críticas ya en ese entonces contra determinadas estructuras que me parecían un poco esquemáticas en el país. Por supuesto, eso me trajo problemas. Enseguida llamaron a mi padre, y en ese momento a mí me llamaba la curiosidad que mi padre, siendo un revolucionario absoluto, fiel a la revolución, Sí. me defendía a mí. Y un día empezamos a conversar sobre el tema, y él me dijo algo. Me dijo: mira, yo hice esta revolución para que tú pudieras decir lo que tú pensaras aunque yo esté en contra. Sí.
O sea, para mí eso fue tan importante que fue a lo largo de mi vida mi norma de comportamiento. Es decir, me importa realmente un carajo lo que piense otra persona que quiera imponerme un criterio, si a mí mi padre, que era una gente que yo había visto de verdad dar prácticamente la vida por un proceso, me dijo, esto se hizo, este proceso se hizo para que tú pudieras pensar y decir lo que tú quisieras, aunque no podamos estar de acuerdo contigo. Sí, un verdadero humanista, un demócrata. Es En un última demócrata instancia. absoluto. Sí. Entonces yo crecí, digamos, a lo largo de mi vida, esa fue mi formación y mi modelo. Entonces, eso hace que cuando yo empiezo a hacer periodismo, uno trata de buscar un equilibrio entre las cosas, las luces que existen y las sombras que existen. Sí. Ya no hay nada en blanco y negro. Y Cuba, igual que ningún otro lugar del mundo, se puede ver en blanco y negro. Sí. Y entonces, por supuesto, eso hace que curiosamente en algunos momentos me tilden de mercenario, del imperialismo, etcétera, etcétera, algunas personas, y que otros lados me tilden de agente de la policía política cubana. O sea, es algo que es absurdo sí, sí. por los extremos a los que se llega desde el punto de vista en la conversación ideológica, por la sencilla razón de perder eso del que hablábamos antes de comenzar el programa, ¿no? De esa confusión de entender que el adversario es tu enemigo, no necesariamente. Sí, sí, sí. O sea, es algo muy... Y en el tema de Cuba quizás es muy de toda la vida, es muy espinoso. Pero hoy día la polarización la presenciamos absoluto en todos los ámbitos. Entonces, tu universidad ahí, vos ya formado en periodismo con estos profesores de lujo y con una mirada crítica de algunas estructuras de ahí. Próximo paso. Mira, tengo que hacer una precisión. Sí. O sea, yo esos cursos los pasé aparte, porque yo estaba en la Universidad de La Habana, donde estudiaba netamente y solamente periodismo. Ya ahí tuve grandes profesores. Fue realmente una etapa muy rica. Fue el primer enfrentamiento mío con ese mundo terrible y fuerte de la censura en el país, de una censura que estaba estabilizada y estatalizada. Y para mí ese momento es importante, Ezequiel, porque ahí ocurre uno de los sucesos más importantes en la historia del periodismo de Cuba, que fue una reunión que se hizo en 1987 a propuestas de Fidel Castro, en la que él citó a todos los periodistas que estudiamos en la escuela, que le quisimos hacer un grupo de preguntas, que preguntamos, donde empezamos a cuestionar. Imagínate tú, unos muchachos jovencitos que acababan de estudiar, empezaban a cuestionar toda esa estructura, vamos a decir, esquematizada del periodismo cubano, y estaban intentando romperlo, gente con un talento impresionante, intentando romper esas estructuras, y a quién había que preguntarle, al máximo jefe de todo aquello. Y por supuesto se le pidió esa entrevista que fue en el Consejo de Estado con Fidel Castro, justamente. Y eso es uno de los momentos en los que se define toda la historia del periodismo posterior, la radicalización del periodismo cubano en una ruptura de ambos bandos, de quienes nos fuimos hacia una zona muy crítica, completamente contra el proceso, y quienes decidieron convertirse solamente en promotores del proceso revolucionario. Ajá. Por eso te digo, es algo que es muy importante, porque hoy, y te estoy hablando de amigos, es decir, tengo amigos en ambos bandos, no estoy diciendo ni criticando uno ni criticando otro, clarísimo. Pero es un proceso, o sea, es un momento muy importante en la historia del periodismo nacional. ¿Y por qué esa reunión en particular? ¿Cuál el contenido? El contenido era una lista de preguntas que hicimos en las facultades de periodismo. Nos reunimos un grupo de jóvenes periodistas, o sea, estábamos estudiando todavía en ese momento. Hicimos un listado de preguntas que cuestionaban todo, desde el hecho del culto a la personalidad, del triunfalismo en los medios de prensa, de por qué no se podían tocar determinados temas, o sea, un grupo de preguntas que tenían que ver con el ejercicio del periodismo y con lo que nosotros entendíamos que eran las limitaciones del periodismo cubano. Sí. Y entonces eso se le dijo, la reunión fue primero con la persona que dirigía el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en ese momento, Carlos Aldana, pero de pronto Fidel Castro cayó por allí. Es decir, nosotros sabíamos que ese cayó no era, o sea, era demasiado
importante lo que estaba sucediendo como para que él dijera, no, decidí pasar por aquí y caer. Y el lío es que estuvimos, todas las preguntas que se le habían hecho a Fidel y se las hicimos a él. Y fue muy fuerte porque hubo momentos en que Fidel Castro se molestó, o sea, realmente fue una situación bastante tensa que, repito, definió después una represión dentro del movimiento periodístico juvenil bastante grande y eso obligó a parcializaciones. Bien. Se cometieron muchos errores también, hay que decirlo, desde el punto de vista de la manipulación que se hizo de el posicionamiento que hubo en esa reunión de un grupo de periodistas, ¿no? Uh-huh. O sea, te digo eso fue hasta ahí. Ya después empecé a trabajar en los medios, ¿ya? Empecé a trabajar... ¿Todavía en Cuba? Todavía en Cuba. Empecé a trabajar justamente, bueno, yo trabajaba ya en la televisión, trabajaba en la radio, trabajé en la prensa plana, o sea, hice prácticamente todo lo que normalmente hacía cualquier periodista en esa época, y ahí empecé a colaborar con distintos medios internacionales. Por ejemplo, yo trabajé en ese momento para una de las revistas más interesantes que había creado el periodista español Carlos Carnicero, una revista que se llamó Contrapunto de América Latina, en la cual estaban escribiendo prácticamente todos los corresponsales españoles que habían estado en América Latina y que se hacía desde Madrid. Entonces yo fui el encargado en ese momento de toda la agenda cultural, es decir, de llevar toda la parte cultural. Eso me conectó luego con CNN, me conectó con la BBC, es decir, con otros lugares y con periódicos como La Nación de tu país, de allá de Argentina, Excelsior de México, El Mercurio de Chile, es decir, un grupo de periódicos. ¿Pero a la vez vos realizabas tu trabajo periodístico en Cuba? En Cuba, sí. ¿Sin tanta censura, evidentemente, o con censura? No, mira, en ese momento no había prácticamente porque, o sea, lo que me pedían a mí trabajar los otros medios de prensa era la parte cultural. Y normalmente Cuba siempre había sido en esos años, todavía hoy lo es, uno de los mejores lugares para el desarrollo de la cultura y las manifestaciones culturales de modo general, ¿no? Entonces lo que me pedían básicamente era eso. Por ejemplo, yo recuerdo que las primeras cosas que yo escribí en inglés fueron sobre la casa museo de Hemingway en La Habana, ¿ya? Es decir, un reportaje sobre qué hacía Ernest Hemingway en La Habana, cuál era su vida íntima, con quién se relacionaba, ese tipo de trabajo. No era censurable de ningún modo porque no tenía ningún aspecto político, ¿no? En ese caso. Ya había que recordar algo que es muy interesante. Cuando yo empiezo a colaborar con CNN, básicamente estaba Ted Turner. Ted Turner había estado en Cuba, había estado reunido con Fidel Castro, es decir, eran otros tiempos. Y realmente yo me dediqué en esos lugares a trabajar solamente, lo debo decir, con cultura. Nunca hice política. Y la situación económica en ese momento, no queríamos la charla sobre Cuba, pero bueno, inevitablemente a través de la historia, vida. Claro, en ese entonces, antes del periodo especial, todavía una situación relativamente buena comparada con la situación económica posterior. Sí, mira, en ese tiempo todavía había o sea, todavía, como dicen mucha gente, se podía vivir. Bien. Hoy, cuando uno mira la historia desde lejos, uno se da cuenta de que también en ese momento habían otras cosas, que habían faltas de libertades, etcétera, etcétera, que había otras personas que estaban encargadas de denunciar eso. Para nosotros eso en ese momento no era, porque nosotros sencillamente estábamos viviendo la vida dentro de los márgenes que nos daba el país. Y uno tiene que decir algo muy curioso, es decir, cuando uno vive en un país como Cuba, hay veces que mucha gente cuestiona, bueno, ¿y por qué no dijiste esto? ¿Y por qué no dijiste lo otro? ¿Y por qué no criticaste tal cosa? Y eso depende mucho del entorno en el que tú te desarrollas y sobre todo del nivel de información que tú recibes. Nosotros decimos, por ejemplo, que mucha gente en Cuba vive como los caballos, con orejeras, es decir, que te ponen aquí un par de orejeras para que tú veas solamente el camino por donde tú vas. Y eso sucede por el monopolio que hay de la información en Cuba. Hoy no. Hoy todo el mundo prácticamente, si quisiera, a pesar de la poca conectividad que todavía existe en el país, hay una mayor amplitud y un mayor acceso a todo tipo de información. Pero había épocas en las que prácticamente nosotros lo único que recibíamos era lo que nos daban los periódicos oficiales y lo que nos llegaba desde, por ejemplo, las revistas soviéticas y del campo socialista.
hasta aproximadamente finales de la década del 80. Bien. O sea, había otro nivel, pero realmente se vivía bien. Cuando cae el campo socialista, por supuesto, ahí empieza entonces el gran problema ahí se decidió, o sea, ahí se vio realmente hasta dónde no habíamos aprovechado toda la ayuda que nos habían dado para desarrollar nuestra propia independencia económica. Sí. Y ahí empiezan los problemas. Sí, pero bueno, sí. Ese es otro tema. Para mí gracioso la caracterización, siempre el término de campo socialista siempre propio de los cubanos, ¿no? Sí. Evidentemente de la formación ahí, que llaman al socialismo realmente existente, lo llamaría yo, lo llaman campo socialista. Bueno, caída del muro, la caída de la Unión Soviética, periodo especial en Cuba, con muchísimas urgencias económicas por la falta del apoyo económico de la compra del azúcar cubano, etcétera, etcétera. Entonces el efecto del bloqueo ya existente es mucho más duro que antes. Vos ahí ya en contacto con medios internacionales, de Argentina, de México, Estados Unidos, Gran Bretaña, y ahí empieza a desarrollarse, o sea, ahí yo dejo el periodismo. Sí. O sea, ahí de pronto yo decido, me paro en mi vida y digo, ¿y qué tú haces si a ti lo que te gusta es escribir? Es decir, tú estudiaste periodismo porque alguien te dijo que tú tenías que pasar a la escuela de Hemingway. La escuela de Hemingway decía que todo escritor que se respete tiene que hacer periodismo para aprender a beber de la vida cotidiana y poder entonces escribir. Y yo había entrado a periodismo precisamente por eso, porque cuando yo hice, en Cuba te dicen, no, tú puedes elegir qué carreras tienes y tú haces, digamos, 3 opciones, y la primera opción mía era psicología, no era periodismo. Ya la segunda era filología y la tercera era periodismo. Sí. Y al final me tocó periodismo y me alegré de que me tocara periodismo porque cumplí el sueño de estar en el mundo de las letras también. Ahora, ¿cómo decirte? ¿Qué sucede en ese plano? Que de pronto, Ezequiel, el hecho de estudiar periodismo, de analizar la realidad, fue precisamente el hecho también de que me ubicaran, después de esa reunión famosa que decidió muchas cosas de la vida, me ubicaran en Cienfuegos a atender la central electronuclear de Julaguá y la refinería de Cienfuegos, que eran considerados los 2 objetos más importantes del quinquenio en ese momento en el país. Me abrió muchos los ojos ante realidades muy fuertes que se le ocultaba a una parte de la población. Y entonces eso, de algún modo, me empezó como que a afectar, yo lo confieso, o sea, y dije, yo tengo que escribir literatura, yo tengo que escribir mis novelas. Y entonces, después que yo termino mi periodo social, en Cuba, cuando uno se gradúa en las universidades, tú tienes que cumplir un periodo social que se supone que es el pago que tú le das al Estado por los años que invirtió en tu carrera, ¿no? Y yo pasé 3 años en Cienfuegos, en la ciudad de Cienfuegos, una ciudad maravillosa, es mi ciudad preferida en cuanto a belleza en Cuba, por cierto. Y después que yo paso eso, me ubican a trabajar en el Palacio de las Convenciones, en una publicitaria turística, cuando empieza aquella apertura de Cuba hacia el turismo. En Cubanacán S.A. Empiezo a trabajar yo en la publicitaria coral de Cubanacán S.A. Y ahí descubro justamente el tema de la prostitución, de cómo las mismas muchachitas que eran las modelos de Cubanacán, después que se les pagaba bien, que podían entrar a las tiendas donde otros cubanos no podían entrar, etcétera. A esas muchachitas se iban después con los gordos españoles, los gordos viejos españoles que iban a invertir en turismo en Cuba. Y a mí aquello me molestaba tanto, ¿no? Y entonces empiezo a conversar con ellas y empiezo a descubrir un mundo impresionante de doble moral en el cual estaba funcionando. Había otro mundo que yo desconocía, es decir, por mi formación, yo lo desconocía ese mundo. Sí. Y entonces ahí entro yo me doy cuenta que ahí es donde se vincula, Ezequiel, el escritor que yo llevaba desde que empecé a escribir a los 7 años, pequeñas historias, etcétera, que ya en Santiago de Cuba, gracias a grandes escritores que me apoyaron en esa época, yo había entrado en la literatura nacional muy jovencito, con los primeros premios que gané a nivel nacional
literarios netamente, y ahí se vincula el periodismo con la literatura. Es decir, eso para mí fue algo muy, muy, muy importante, ¿no? Un momento muy importante que terminó en uno de mis libros más conocidos, Habana, Babilonia, o Prostitutas en Cuba, ¿no? Sí, sí. De las cosas tuyas, algo pude ahí, pude realizar una lectura superficial. No, bueno, no voy a realizar esa pregunta súper interesante respecto a tu postura frente al trabajo sexual. Súper interesante el tema, pero no quiero la entrevista por ahí. No, quiero la no, entrevista pues si no, ya comenzamos con otro tema súper interesante. Otra vez me invitas y hablamos de ese tema. En un rato vamos a comenzar con la conversación sobre la guerra en Ucrania. Tranquilos, porque ahí está en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo como loco. Incluso recuerdan Sí. tu contrapunto con Carmen. Carmen ayer. Para mí, recién justo charloteábamos con Amir antes del inicio del programa, y para mí ese contrapunto representa una discusión muy sana. El hecho de que puedan aparecer debates así, más allá de la picardía. Si te das cuenta, lo que te he contado ha sido un contrapunto todo el tiempo. Es decir, eso yo creo que es lo más natural de la vida, porque nadie es de una sola forma. Sí. No, pero además eso, eso genera algo enriquecedor para la gente en su casa. En un momento en el cual carecemos de de muchas contribuciones enriquecedoras en los medios en general, y en este momento de polarización más aún. Tranquila la muchachada, ya vamos a comenzar con eso en un rato, pero primero quiero que presente un poco su vida, y por cierto, súper interesante hasta ahora. Bueno, entonces, tu primer conocimiento de esta realidad quizás invisibilizada de la Cuba de ese tiempo, el conocimiento y tu enojo con estas chicas devenidas en trabajadoras sexuales. ¿Y después? Bueno, después entonces empieza ya mi carrera, mi reconocimiento internacional, hay que decirlo así. Tuve la suerte de que a finales de la década del 90, del siglo pasado, ya suena viejo eso, de verdad. El milenio el pasado milenio también. pasado también. Va a Cuba una agente literaria alemana, una de las más importantes, la misma persona que representa por ejemplo, a Saramago, para poner solamente un caso, y decide representar mi obra, decide representar mis entonces primeras novelas negras, del término, lo que algunas personas llaman negro criminal, etc. Policial negro, neopolicial. Hay muchos temas. Surgido cuando en los 30 en Estados Unidos. Exactamente, con Hammett, Dashiell Hammett. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí empiezo yo a tener una vida más literaria. El periodismo se abandona un poco. O sea, yo seguía haciendo periodismo porque siempre me pedían algún trabajo, sobre todo los periódicos latinoamericanos, y empiezo entonces yo a publicar mis libros en las grandes editoriales en España, en Europa sobre todo, y a tener bastante, por suerte en ese momento, bastante éxito. ¿Por qué digo bastante éxito? Porque aunque en las ventas hoy yo las mire y yo las vea risibles, ese dinero en Cuba funcionaba, pero de maravillas. Sí. O sea, éramos prácticamente... Y entonces ahí empieza mi reconocimiento internacional, empiezo a ganar mis libros, empiezan a ganar premios internacionales, eso es importante, y empiezo a ser considerado junto a Leonardo Padura, un gran amigo, y a Lorenzo Lunar Cardedo como los tres representantes de la novela negra cubana, dentro de todo ese movimiento que se generó a partir de la Semana Negra de Gijón. Se crearon eventos en todo el mundo de novela negra, o sea, había un movimiento bastante grande, y entonces mi obra empieza a ser estudiada ya a partir de ese momento en las universidades europeas, sobre todo cuando gano el Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa, que es uno de los premios literarios más importantes en la lengua, y con una novela histórica sobre Cuba, justamente Las Palabras y los Muertos. Y esos dos libros, Habana, Babilonia y Las Palabras y los Muertos, entran a estudiarse dentro de las universidades. ¿Eso qué implica, Ezequiel? Que de pronto entonces empezaban a invitarme, todos los años yo salía 2 y 3 veces del país a distintos eventos en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, etcétera, y mi vida se va por lo literario netamente, ¿ya?
hasta, digamos, que comienza esa literatura y el tema de mi literatura empieza a ser un poco fuerte para los comisarios, las personas que atendían la cultura en el país, y por supuesto me convierto en una oveja negra y termina, cae el fenómeno Habana Babilonia, o sea, es una de las cosas que me obligan a mí a ir o sea, que me destierran, porque tengo que decirlo con todas palabras, y todo ese entorno, digamos, de literatura que no era una literatura que caía bien en el país, de algún modo me fue parcializando hasta que yo llegué a vivir dentro del país una cosa que se llamó, que nosotros los cubanos llamamos un incilio, porque no es un exilio, sino que estás en el país, no existes para las instituciones culturales, no te invitan a eventos, tienes problemas con las instituciones, no te reprimen directamente porque has alcanzado determinado nivel de reconocimiento internacional. Yo tenía muchos intelectuales importantes de izquierda que defendían a la Revolución Cubana, es decir, iba a ser demasiado también escandaloso reprimirme directamente, si alguien lo pensó en algún momento, que lo pensaron, o sea, tengo todas las evidencias, y en otros casos también muchas cosas muy fuertes en relación con la represión, con esa marginación social a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mí mismo, el hecho de no poder trabajar. Por eso te digo que era importante que mis libros se estuvieran vendiendo fuera, porque mi mujer se convertía en una maga y estiraba aquel dinero, dinero. Y con eso logramos vivir durante prácticamente 5 años. ¿Años 90 ya eso? Eso te estoy hablando, no, ya te estoy hablando, ya esto es de finales del 90 hasta el 2005, sí, que es cuando finalmente alguien decide en Cuba que yo no podía regresar después de uno de mis viajes al país. Ah, al revés. Y entonces, en lugar de la prohibición de la salida. Exactamente. Okay, te rechazan. Okay, me rechazan regresar, ¿no? Sí. Y entonces son historias muy, muy dolorosas, pero que, como te decía, o sea, están vinculadas, como ves, a la literatura y que por todos los puntos que tú las mires, la literatura está presente en ese caso. Porque yo realmente las únicas cosas que yo en ese tiempo dije que pudieran ser consideradas no literarias eran mis opiniones como ciudadano sobre lo que estaba sucediendo en Cuba, que eran opiniones bastante fuertes, bastante críticas, sobre de todo tipo de problemas, desde los problemas graves que yo veía en la gestión administrativa del país, hasta las figuras, las corrupciones de algunos funcionarios que los conocía personalmente por haber trabajado con ellos. Es decir, el hecho de yo haber trabajado en Cubanacán S.A., que era una de las empresas que muchos decían que pertenecían directamente a Fidel Castro, yo pude comprobarlo, que por lo menos el logotipo, no se me olvida nunca, el logotipo de Cubanacán S.A. lo eligió él mismo en persona. Es decir, hay muchas cosas de ese tipo de asuntos. Ese tipo de, digamos, de ambiente estaba más vinculado a lo que yo decía en la literatura que a lo que yo decía ante los periódicos que me entrevistaban como escritor. Es decir, es algo muy, muy curioso, ¿no? Y yo sentía que ellos le tenían mucho más respeto al hecho de que en Cuba yo era uno de los escritores más leídos y más perseguidos. En 2004, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro, luego de muchos problemas, muchas dilataciones, muchos intentos de frenar el libro, se publica la segunda novela erótica con la que yo había obtenido por segunda vez el único premio de novela erótica que había en el país, Los Desnudos de Dios. Y aquello fue realmente apoteósico. Yo estuve 2 horas y media firmando libros y me sacaron de la sala porque había que entrar otro escritor, tenía que entrar. Y para evitar que la gente fuera por ejemplo, a mi presentación, para que tengas una idea, y es una novela erótica donde la única cosa era la búsqueda de un manuscrito erótico de unas indígenas mexicanas, de una etnia mexicana, entre Julio Cortázar, Anais Nin y José Lezama Lima. Es decir, no era absolutamente nada político. Y sin embargo, alguien decidió que había que poner en 3 salas distintas al mismo tiempo a los 3 escritores que más público teníamos en ese momento en todo el país: Leonardo Padura, Daniel Chavarría y Amir Valle.
O sea, fue algo muy curioso para que no fueran. ¿Y qué hacía la gente? La gente marcaba en una cola y entonces iba a la otra y decía, voy aquí, y iba a la otra y decía, voy aquí, y marcaba en las 3 colas. Sí, O sea, sí. fue muy impresionante. Entonces, básicamente te digo, ese es el respeto que ellos le tenían a lo que yo estaba escribiendo, aunque en ese caso era absurdo porque era una obra erótica que no tenía absolutamente nada que ver con la política, ¿no? Entonces, Sí. ese es, digamos, el entorno en el que años después, eso lo debo decir porque creo que puede ambientar. Y cuando hablamos de esto, Ezequiel, lo comentábamos antes, es que mucha gente, la gente que nos ve comentar sobre análisis político, no imagina que detrás de nosotros hay una historia Claro, y que esa obvio. historia nos condiciona en determinadas posiciones y o sea, determina ciertos posicionamientos en nuestra vida, ¿no? Sí, Y sí. son importantes conocerlo. No, además, Amir, en tu caso, a pesar de esta historia, evidentemente, vos abandonás tu país por el destierro, por tu capacidad de análisis, vos no rechazás a Cuba en su conjunto, a todos, sino incluso realizás una reivindicación de tu papá y de cierto ideal revolucionario inicial, con lo cual aparecen un montón de matices en tu análisis, bien lejos de quizás los cubanos exiliados de Miami con Rubio, con el senador Rubio, por ejemplo. ¿No? Entonces, Ujú, por eso lo interesante de tu visión ujú. llena de grises como la vida, ¿no? Ahí yo quiero decirte algo que me parece para que veas que es eso, son matices. Sí, Porque mucha gente sigue también la propaganda de eso mismo, ¿no? Los cubanos exiliados en Miami. sí, no todo es lo mismo Y entonces, tampoco, sí, sí, exacto, o sea, es completamente de algo muy acuerdo, sí. curioso porque ahora mismo en Miami Sí, es una lucha sin cuartel entre miles de tendencias, no son ni dos ni tres, son montones de tendencias, ¿no? Y entonces eso hace que uno tenga que cuestionarse también todas esas denominaciones, esas etiquetas que de acuerdo. cuelgan de un lado y del Sí, otro. por eso no ¿Entendés? lo quería generalizar Claro, con los exacto. cubanos de Miami, sino con los Sí, cubanos de Miami con Rubio, con con el Rubio, senador exactamente. republicano Sí, sí, Rubio, sí. ultraconservador, ultramontano. Mm. Bueno, entonces vos, de alguna manera, exiliado de Cuba, ¿y a dónde? ¿Dónde Mira, desembarcás? yo llego en el 2005, 17 de octubre del 2005, llego a España. Eh, Normalmente salgo del país sin ningún tipo de problemas a presentar una de mis novelas sobre tráfico de personas entre Cuba y Miami. Sí, Santuario de Sombras se llama esa novela. Esa novela ganó el premio ese año al premio a la mejor novela publicada en España, a la mejor novela negra publicada en España. Y yo llego a presentar una gira de esa novela y cuando regreso, me toca regresar, me comunican que yo no tengo, que yo he perdido mi derecho a regresar al país. Entonces estoy mucho tiempo, estuve 3 meses reclamando, yendo a ver con los consulados, perdón, pidiendo explicación. Sencillamente no me dejaron montar en el avión, yo había salido con mi esposa y mis 2 niños, uno de 4 y otro de 15, de 17, perdón, estaba en Cuba. Y entonces para mí aquello era muy fuerte, íbamos cargados de maleta, o sea, con todas las cosas que se compran cuando uno sale de Cuba, que lo lleva a todo, ¿no? Para meses, ¿no? Y, y para nosotros fue un choque muy grande y durante 3 meses estuvimos, Ezequiel, pidiendo regresar a Cuba hasta que mi agente literario, digamos, en combinación con mi editor alemán, que ya yo había publicado acá en Alemania 2 novelas, sí, me proponen venir a Alemania porque en una beca para estirar el tiempo legal mío, porque ya se me había acabado la visa en España. Entonces, de algún modo, si entraba aquí, me estiraban la legalidad hasta que yo pudiera regresar a Cuba. Todo ese tiempo, llego. ¿vos con tu esposa En o con ese tu caso, yo compañera? con mi esposa. Sin hijos por ahora, por ese En momento. ese momento estábamos solos, o sea, los Bien, 2 niños ok. quedaron en Cuba. Y entonces, Vos con 2 hijos ya, pero en Cuba en Cuba, ellos. los Ah, dos la quedaron en pelota, Cuba. Uno de qué 4 situación. años y uno de Sí, 17, te decía. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí estoy 6 meses en una fundación que hay acá, que está en Colonia, en el sur del país, la Heinrich Böll,
y en la casa de campo de Heinrich Böll, y ahí viene otra marca que para mí fue importantísima, Ezequiel, que fue que yo estuve sentado durante prácticamente 6 meses en el mismo lugar donde estuvo Alexander Solzhenitsyn cuando vino invitado por Heinrich Böll a esa casa. Sí, la Fundación Böll, la Fundación de los Verdes. De los Verdes, exactamente. Sí. Y entonces yo estuve justamente en el mismo lugar donde estuvo este señor que es considerado uno de los grandes denunciadores de la cara oscura del socialismo, o sea, ruso en ese de la Unión, realmente existente. de la Unión Soviética, sí, en ese momento, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Sí. Que después de esto, como Cuba no daba respuesta, porque seguimos yendo a consulados, pidiendo regresar, etcétera, y no había nunca respuesta, no nos dejaban sacar a mis hijos, esa era otra cosa, no querían que mis hijos salieran. Entonces el PEN Club Internacional, a través del capítulo alemán, el PEN Zentrum Deutschland, decide darme una beca que empezó por 1 año y terminó siendo de 3 años. Y en ese interín entonces logramos sacar al chiquito, que lo debo decir y hago un homenaje, lo tengo que decir. Uno de mis mayores promotores durante mucho tiempo, lo conocí justamente, como te dije, en la Escuela Internacional de Cine. Después, en una estancia que tuve trabajando en México, vivíamos cerca y lo visitaba prácticamente durante mucho tiempo. Se convirtió en un gran amigo, fue Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez hizo todo y sacó a mi hijo pequeño de Cuba. Ajá. Es decir, mi hijo pequeño salió por gestiones justamente gestiones que yo no sé hasta dónde llegaron ni a qué sistema tocó. Sencillamente yo lo llamé, le conté lo que estaba pasando y me dijo, bueno, confía que yo voy a hacer. Y sencillamente días después me dieron la salida del niño. El niño vino solo, voló solito hasta acá, y acá lo recibimos y 1 año después sacamos al mayor. Entonces, pudimos ubicarnos acá. Y entonces la beca ya no era en Colonia, la beca era entonces acá en Berlín, ahí donde sigo viviendo. Hoy, o sea, lo único que yo vivía en el número 17, ahora vivo en el número 15, porque nos gustó tanto esa zona, era una zona tan rica, pues teníamos un barrio turco, el barrio árabe, el barrio africano en la misma zona. Podíamos comprar todo tipo de comidas y las comidas cubanas las podíamos comprar ahí, porque tienen mucho que ver con las comidas africanas. Y entonces decidimos quedarnos en esa zona donde todavía hoy vivo. Sí. Mientras recapitulabas tu historia, yo deliberaba sobre mi posicionamiento respecto a eso y cómo de alguna manera responde a toda esta, a esta sucesión de hechos de tu relato. En mi caso, y perdón por la intromisión de mi perspectiva, pero lo quiero presentar como introducción para la próxima pregunta. Como una persona proveniente de la clase media de Buenos Aires, con ideas de izquierda democráticas, yo preconizo el socialismo democrático, en la lucha entre Fidel Castro y Salvador Allende en América Latina, en la América Latina revolucionaria, yo habría acompañado mucho más a Allende que a Fidel Castro. La revolución cubana como tal genera simpatía en mí, pero el rumbo asumido por la revolución cubana a partir de cierto momento genera antipatía, a pesar de que estoy consciente de que mucho de eso respondió al bloqueo estadounidense. Pero mucho, obviamente, no. Muchas de las cosas sucedidas, acontecidas en Cuba, no respondieron al bloqueo estadounidense, como por ejemplo la censura de un tipo por una novela erótica. Y ahora la pregunta. ¿Cuánto de la situación de Cuba y de lo criticable de la Cuba actual, cuánto responde a su realidad derivada del bloqueo estadounidense en gran medida y cuánto no? Difícil poder determinar los porcentajes, pero... Sí, para eso yo he tratado de escribir varios libros para intentar explicar eso. Sí. Te lo voy a resumir muy sencillamente. Sí. Mira. La revolución que me contó mi padre, sí, de lo que él quería lograr, de un país que él sabía, mi padre sabía que era un país que estaba a la cabeza de América
en muchos sectores, en la salud, en la educación, es decir, en muchos sectores, en la economía, era uno de los países más adelantados, reconocidos por instituciones internacionales. Ujú. Era una democracia imperfecta, como la mayoría de las democracias en ese tiempo, pero era una democracia. Era mejorable, había un interés en mejorar. Por eso molestó tanto al pueblo cubano que Batista diera un golpe de Estado en 1952. Es decir, porque había una estructura democrática en el país. ¿Qué sigue pasando? Que ese proyecto de revolución, y ahí es donde está lo importante, era un proyecto realmente hermoso de reconstrucción de país en la diversidad. Hay que recordar que los que hicieron esa revolución inicialmente eran más de 15 grupos de distintas tendencias políticas, en la que había de todo tipo de personas, desde personas netamente ateos hasta religiosos totales, para poner, digamos, los dos bandos de otra cosa que no es la política netamente, además de todas las posturas políticas que existían en ese momento. ¿Qué sucede? Que eso se fue monopolizando por un grupo que fue el que encabezó Fidel Castro en ese momento, y por eso muchos de ellos después se fueron separando y consideraban a Fidel el traidor, y que eso no iba a llegar a ningún punto, a ningún buen puerto, sí, porque se estaba concentrando demasiado poder en una sola visión. Eso fue premonitorio. Te estoy hablando, eso se dijo en 1959, muchas de esas personas lo decían, y hoy lo estamos viendo. Por eso entiendo cuando tú dices que inicialmente generó muchas expectativas, porque era un proyecto realmente hermoso, que podía llegar a algo. La pregunta que habría que hacerse y que mucha gente se hace es hasta dónde figuras como Fidel Castro creían de verdad en ese proceso y hasta dónde no, hasta dónde manipularon el proceso para tomar el poder. Pero lo cierto es que había un consenso nacional de que había que cambiar el país, regresarlo a la democracia anterior al golpe de Estado de 1952 y mantener el ritmo de crecimiento que llevaba el país en ese entonces. Mantenerlo por lo menos, sí, fíjate, no llevarlo hasta arriba, ¿no? Y entonces, por esa razón te digo, todo empieza, pero empiezan los problemas con Estados Unidos. Ya empiezan los problemas con Estados Unidos. Vuelvo a ponerte otro punto que es muy curioso y que mucha gente le ha dedicado mucho tiempo, y es estudiar qué hubiera pasado si en la primera visita que hizo en el 60 Fidel a Estados Unidos lo hubiera recibido el presidente y no el vicepresidente, y que Fidel se sintió ninguneado con Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos en ese momento hubiera recibido a Fidel, lo hubiera atendido con todas las... O sea, ¿qué hubiera pasado en ese punto? Mucha gente se hace ese tipo de preguntas, sí, ¿no? Un agradecimiento rápido a Sergio Rojas por la donación desde Colombia. Un saludo para él. Perdón. Y entonces, ¿qué sucede? Que empieza a tergiversarse esas ideas originales. Ahora en la dinámica de la comparación entre el socialismo democrático de Allende y el socialismo y la vía cubana, alguien podría responder, bueno, qué ingenuo, Allende aparece muerto, ¿no? Chile protagonizó una dictadura terrible durante muchísimos años, con consecuencias hasta el día de hoy. El rechazo de la Constitución en gran medida responde al legado cultural del pinochetismo en Chile. En Cuba, a pesar de todas estas cosas, algo de ese proyecto aparece por lo menos en la educación, en la salud. Exacto. ¿Hubiera podido el proyecto, la revolución, más allá de la figura de Fidel, determinar un camino distinto en ese contexto impuesto por Estados Unidos? Para vos sí. Sí, porque además hay que recordar algo. Estados Unidos empieza a reaccionar completamente contra la revolución cuando las primeras medidas revolucionarias son tomadas. Son medidas que fueron tomadas contra empresas norteamericanas, contra los que se llamaban entonces los representantes de la oligarquía en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas personas estaban muy vinculadas al capital norteamericano. Entonces, ¿qué sucede? Que la reacción del famoso bloqueo es precisamente una reacción de Estados Unidos a todas esas medidas iniciales, ¿ya? ¿Qué sucede? Y ahora vamos más allá del problema. Lo que tú decías es algo muy claro.
eso, el bloqueo, que no fue, y si alguien quiere comprobarlo, puede mirar los documentos. Si alguien quiere comprobar cuándo fue que se empieza a hablar en el discurso político cubano del bloqueo, sí, cuando cae el muro de Berlín. Hasta ese momento no importaba el bloqueo. Hasta ese momento Cuba mencionaba, no, Estados Unidos nos impone sanciones, etcétera, en tal lugar, pero la narrativa del bloqueo no era importante para el país. ¿Por qué? Porque el país recibía anualmente 4.000 millones de rublos en donaciones, además del petróleo, además de toda la colaboración con el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Es decir, recibía mucho dinero que lamentablemente, como yo te decía al inicio, no se invirtió en desarrollar una industria nacional, en desarrollar la economía nacional, de manera que cuando cayó el muro, Cuba estaba prácticamente en pañales, es decir, no había nada prácticamente. Y mucha gente ahí empieza a preguntarse, bueno, y todo el dinero que nos había entrado durante prácticamente 30 años, ¿dónde se fue? O sea, hay libros que muestran a dónde se fue ese dinero, sí, y que tienen que ver justamente con la financiación de campañas revolucionarias en América Latina, en África, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, es un tema, sí, que es bastante complicado y si quieres lo dejamos aparte. Bien. Pero vuelvo allá, al otro lado. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué tiene que ver el bloqueo con sembrar una papa, una patata? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver el bloqueo con pescar en los mares alrededor de Cuba? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con que tú sencillamente no puedas decir lo que tú piensas? Bien. Y sin convertirte? Es decir, hay muchas cosas que no son el bloqueo. Lo que pasa es que el bloqueo le sirvió al gobierno como el gran pretexto para echar la culpa a todo el mundo. Te voy a ser absoluto, es decir, llegó un momento en que el bloqueo fue hasta el responsable de las enfermedades que había en Cuba por falta de alimentación, de que no permitían que los campesinos vendieran libremente sus productos a precios realmente racionables. Había que venderle al Estado a precios ridículos, prácticamente de explotación. Los campesinos dejan de producir y eso era culpa del bloqueo. O sea, hay muchas cosas que realmente son muy tristes, además de que hay que decir, el bloqueo, que funciona en algunos aspectos, no se puede negar, realmente en algunos aspectos Cuba comercia con 80 países, además de Estados Unidos. Cuba le compra a Estados Unidos anualmente prácticamente el 40% de lo que se consume en alimentos en Cuba. Es decir, el bloqueo es hasta un punto realmente practicable. Estados Unidos puede venderle a Cuba libremente medicinas, equipos médicos, alimentos, todo tipo de ayuda humanitaria. Cuba la puede comprar. ¿Qué es lo que sucede? Que en todo ese tiempo, teniendo todo ese dinero, y en los últimos años recibiendo a Ezequiel, por ejemplo, para ponerte un simple caso, los cubanos que vivimos en el exilio mandamos a Cuba un promedio anual de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales desde los últimos años, a pesar de todas las prohibiciones del bloqueo. Fíjate, a pesar de todo eso, por turismo entran durante los mejores años, vamos a mirar de la etapa de Obama para acá, alrededor de unos 3.000 millones de dólares anuales por ahí. Ya en alquiler de los médicos que van a cumplir funciones, vamos a decir que van a cumplir misiones internacionalistas en distintos países del mundo, Cuba ingresa anualmente 11.000 millones de dólares anuales. Y entonces uno dice, ¿y por qué seguimos teniendo los enormes problemas económicos que tiene? Si prácticamente cuando tú sumas eso al año, es prácticamente 8 veces el Producto Interno Bruto del país. Uh-huh. Es decir, es muy cuestionable, y por esa razón yo digo, miremoslo, no lo miremos en blanco y negro. Sí, el bloqueo existe en algunas zonas, uh-huh, ya existe en algunas zonas, pero no es el bloqueo lo que está de eso. En Cuba nosotros los cubanos generalmente decimos siempre que hace más daño el bloqueo interior, como lo llamamos nosotros. Es decir, el bloqueo interior es ese bloqueo que impide que los cubanos desarrollen. Te pongo un detalle muy sencillo para no alargarlo, parte, sí, para no alargarlo mucho. Todos nos sentimos, de pronto dijimos, Obama y
llegó, abrió a Estados Unidos, se levantaron un montón de sanciones, se permitió, y de pronto el Estado cubano permite un grupo de oficios para hacer lo que nosotros en Cuba llamamos el cuentapropismo, que aquí sería las pequeñas empresas, ¿no? Sí. Los pequeños empresarios, etcétera. Emprendedurismo. Emprendedurismo le dicen en otros lugares, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? De pronto hay prácticamente medio millón de personas que deciden abrir sus negocios y como tenían también muchos financiamientos de familia en el exterior, la familia empieza a ayudarlo. Un año después de eso quedaba prácticamente el 30%. ¿Por qué? Por impuestos leoninos que estaban poniendo, por condiciones absurdas de que ningún cuentapropista podía ir a comprar a determinados mercados, de que entonces se morían todos los negocios y prácticamente se finó. ¿Qué tiene que ver con eso el bloqueo? Nada, punto. Eso es sencillamente una gestión interna del país. Entonces, hay muchas cosas que hay que entender desde fuera y que siempre nos... Por eso yo digo siempre, Cuba, por favor, no la vean en blanco y negro, como no se puede ver en ningún país del mundo. Sí, sí. ¿Te entiendes? No, es algo muy simple. Clarísima tu postura y en cierta medida recuerdo que García Márquez, quien inicialmente también acompañó el proceso, realizaba críticas parecidas a la gestión económica principalmente y también a la falta de libertades, a esas dos cuestiones, remachando el hecho de que efectivamente, como vos también realizás un reconocimiento de los problemas derivados del bloqueo, pero no los presentás como la única causa de los problemas. A la vez también vos recordás o presentás muy positivamente todo lo ligado a la educación, a la salud. Bueno, vos representás un producto de eso. Así Mira, que, yo te pongo un caso muy simple para que veas. Mi hombro. Yo tuve una operación de hombro, y eso yo lo pongo siempre como un ejemplo muy claro. Yo tuve una operación de reconstrucción del hombro que en cualquier otro lugar del mundo cuesta entre $11,000 y $37,000. A mí no me costó un centavo y yo estuve 7 meses en un hospital con todos los mejores servicios, en un momento en que los hospitales estaban bien, no como ahora, hay que decirlo. Sí. Porque también hay que decir algo, de esa salud y esa educación que tú dices y de los altos niveles deportivos, ya no queda nada y eso está reconocido. Y fíjate que te lo digo, fíjate la fecha en la que te lo digo. En 2006, cuando Fidel Castro le cede el poder a Raúl Castro en el primer discurso que él dio en el 26 de julio del 2007, Raúl Castro reconoció que había que recuperar los logros de la revolución que se habían perdido. Uh-huh. Y ahí mencionó la salud, la educación, el deporte. En el periodo especial. Que se habían perdido en los últimos años, es decir, que ya no existía, que ya no se podía hablar de eso como logros de la revolución. Que lo único que quedaba, y ahí está el discurso, lo pueden buscar, lo único que quedaba de esos logros era la gratuidad. Bien. ¿Okay? O sea, que es algo que creo que también son matices, ¿no? Sí. Bueno, bien. Redondeamos Cuba. Al final no queríamos el foco sobre Cuba, pero te acompaña a vos obligatoriamente. En tu vida, y además para mí súper interesante tu perspectiva y tu experiencia, súper enriquecedora. Alemania. Y a partir de ahí vos comenzás directamente en la televisión pública. ¿Cuál tu...? Mira, cuando yo llego aquí paso 3 años con el Penn Centrum. Fue una etapa riquísima porque el Penn Centrum, o sea, el Penn alemán, para quienes no conozcan, el Penn es una asociación internacional que se ocupa de poetas, ensayistas y novelistas. Por eso las siglas Penn. ¿Ya? Es una asociación internacional que reside en Londres y que tiene capítulos en prácticamente todo el mundo. Y acá en Alemania... Alemania tiene un programa el PEN Internacional tiene un programa dentro de todo eso que tiene programas para atender a escritores en prisión, por ejemplo, que están en sus países en prisión, pero tiene otro programa es el programa Writer in Exile, que es para escritores que están en el exilio, que tienen que huir de sus países. En ese programa fue que entré yo y que estuve por 1 año y es prorrogable por 3 años hasta 3 años. Uh-huh. Y en ese tiempo ellos te preparan una especie de reconocimiento nacional en el cual te publican los libros, en el cual te llevan a eventos, tu obra la llevan a universidades, y tuve una vida muy activa durante 3 años como escritor. Y ahí empiezo entonces obviamente, al ser un escritor cubano que estaba aquí, la prensa, entre ellos nuestra querida Deutsche Welle, empieza a llamarnos.
a llamarme para entrevistarme, para hacer programas especiales sobre mí. O sea, la Deutsche Welle fue los primeros, pero bueno, también en toda la televisión alemana, en ARD, o sea, salieron muchas de estos. Y entonces así es que empiezo yo de nuevo a decir, bueno, yo tengo que regresar al periodismo. Yo tengo que regresar al periodismo. Y bueno, cuando comenté la idea con los ejecutivos de Deutsche Welle, enseguida me dijeron, claro, para nosotros sería un honor que tú estuvieras acá, ¿no? Y ahí empiezo yo. Pero conjuntamente con eso empiezo también a trabajar en el Auswärtige Amt, lo que sería, para quien nos entera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y empiezo a trabajar primero como profesor de español. Ajá. O sea, empiezo de nuevo a recuperarme yo como uno de mis oficios más queridos, que es ser profesor. A mí me encanta ser profesor. Sí. Y empiezo entonces a dar clases como profesor, pero termino trabajando directamente con un grupo de figuras de la alta política alemana. Por esa vía entro a ese nivel. Y por supuesto también vinculado a la representación de lo español aquí en Alemania. Empiezo a dar talleres en el Instituto Cervantes aquí en Berlín, pero también en Hamburgo, en Múnich, en varios institutos que hay acá en Alemania. Empiezo a trabajar. Es decir, esa es mi vida, que entonces, como tú ves, por un lado es muy, muy variable, porque por un lado soy periodista, por el otro lado soy analista político, netamente trabajando con políticos, por otro lado soy profesor y por otro lado soy escritor. Llego acá, Ezequiel, y en el 2007 se me ocurre cumplir uno de los sueños que en Cuba no me habían permitido nunca, y fundé Otro Lunes, la revista hispanoamericana de cultura, esta que dirijo desde entonces, y fundo en el 2016, cumplo otro de mis sueños, que es tener mi propia editorial. Sí. Y entonces fundo Ilíada Ediciones, que te digo, desde entonces hasta acá hemos publicado más de 130 títulos, ¿no? Bien. Tu experiencia en Alemania, con Alemania, ¿qué ya después de tantos años acá, una pregunta muy general, ¿qué análisis o qué balance realizás? ¿Y qué balance realizás en la situación actual tan particular, en la cual en un contexto de guerra presenciamos situaciones no vistas antes en cuanto a la libertad de expresión, la censura, lo decible, lo no decible? Exacto. Mira, yo me siento privilegiado. Yo llegué aquí al año de que Angela Merkel asumiera la Cancillería. Y yo he tenido la suerte de ver todo lo que fue el periodo Merkel con sus luces y sus sombras. Y para mí fue muy interesante, sobre todo, conocer lo que yo desconocía, Ezequiel, que es, quizás, por ejemplo, ustedes en Argentina o un colombiano han tenido un tete a tete un cara a cara con la democracia. Para nosotros la democracia era un concepto que estaba allá, lejos. Claro, no lo conocíamos porque sentíamos siempre una sola voz. Y en llegar a la democracia, y recuerdo que uno de los mayores choques que tuve con lo alemán fue decir, ¿cómo es posible que le permitan a los nazis marchar en las calles de este país? Sí. O sea, de pronto para mí aquello era tan irracional, hasta que uno de mis amigos políticos me dijo, Amir, es su derecho. Lamentablemente tienen derecho. Es decir, hay que respetar el derecho de esas minorías, igual que hay que respetar el derecho de todas las demás minorías. Es decir, eso es democracia. Ahora, a determinadas tendencias hay que ponerles un coto, y ellos saben qué coto no pueden pasar. Sí. Es decir, ese aprendizaje fue para mí muy interesante desde ese punto de vista. Es decir, el hecho de caminar con la era Merkel, como se le conoce hoy, de entrar ya, digamos, como alemán, porque ya me hice alemán cuando voté por primera vez, volver a votar libremente por primera vez por quien me dio la gana en este caso, ¿no? Y en este país. Y ver cómo esas personas por las que yo voté han ido cometiendo un error detrás de otro. O sea, es algo que para mí era totalmente desconocido. Quizás para otra gente que viene de otro país, claro. Es algo curioso, ¿no? Además de que, por ejemplo, tú sabes, nosotros los caribeños somos un poco más livianos, más relax, más
más abiertos en muchas cosas y de pronto encontrarme con cosas tan típicas como que, por ejemplo, un amigo que había dado la vida prácticamente por ayudarme en los peores momentos que pasamos en los primeros años del destierro, que una persona que metió la mano hasta aquí, que tú sabes que eso los alemanes no lo hacen mucho, sobre todo cuando están en altos niveles, no se comprometen, sí. Y ese hombre lo había hecho hasta, y de pronto aquel hombre me llamaba un mes antes para decirme, Amir, ¿tú crees que yo el 15 de octubre pueda pasar por tu casa a verte? O sea, cuando en Cuba, tú sabes, en Cuba y en América Latina, tú pasas por aquí, mira, aquí vive Ezequiel. Eso Ezequiel, no tú estás, punto. Únicamente, sino la de cualquiera. O sea, la de cualquiera. Quizás ni siquiera de cualquier latinoamericano, sino cualquier no alemán. No alemán, exactamente. Ahora a mí recuerdo en una intervención tuya en uno de los programas de Deutsche Welle, en la cual vos caracterizabas a la democracia alemana como una democracia en la cual la voluntad general, por llamarlo, la gente, si no recuerdo mal así lo presentaste, o la opinión de la gente no presenta un peso determinante, como que las élites políticas determinan la política más allá de las calles. Más allá de las calles. Esa es la otra parte del descubrimiento. Sí. Es decir, de pronto uno llega a un país en el que tú sabes que puedes decir lo que quieras, que puedes representar ideológicamente lo que tú desees, que puedes defender determinada posición sin que nadie te ataque directamente por eso. Bueno, hay algunos sectores, lo sabemos, o sea, sectores neonazis, etcétera, que sí siempre están en eso. Pero bueno, normalmente llegas a un país en el que puedes hacer ese tipo de cosas. Pero eso tiene que ver, eso digamos que es la democracia participativa más general. Pero hay otra descubrir de pronto, justamente con el trabajo con políticos, cómo la democracia ejecutiva funcionaba de otro modo. Sí. Es decir, una democracia ejecutiva primero que tenía en vista los bancos, es decir, lo que pensaban los bancos. Una democracia que tenía en cuenta qué pensaban los grandes intereses alemanes, es decir, lo que ellos llaman la marca Alemania. Y tú tienes cosas muy simples como, por ejemplo, tienes el hecho de que el Estado deriva un dinero para salvar a una de las marcas, a Lufthansa, es decir, que es una empresa privada, y de pronto Lufthansa decide desemplear a prácticamente la mitad de sus empleados y que son atendidos, que tienen que ser obligatoriamente atendidos por los programas de ayudas sociales que tiene el Estado. Es decir, ese tipo de cosas que de pronto tú dices, bueno, la determinación política aquí está por encima del ciudadano. Es algo que es muy curioso, ¿ya? Porque supuestamente ellos dicen que representan a un grupo de ciudadanos que los ha puesto ahí. Pero los acuerdos a esos niveles, Ezequiel, son distintos. No funcionan teniendo en cuenta ahora al ciudadano. Básicamente realizás una crítica a lo que en la ciencia política llaman la democracia procedimental. La democracia como un procedimiento, incluso la democracia liberal en el sentido de una igualdad formal en el voto, pero después en la práctica las decisiones responden a los grandes poderes económicos. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que contra esos poderes tú puedes. Es decir, ¿qué es lo que sucede en estos países? Y es donde está el error, y yo creo que es la inopia política que hay en estos países, que es el hecho de que esa institución puede ser cuestionada, que es algo que no existe, digamos, en ciertas dictaduras, ¿no? Ninguna crítica a la democracia liberal puede rechazar la base de la democracia liberal, sino que debe realizar una crítica para su maximización. No solamente la democracia formal, sino una participación verdadera en todos los ámbitos de la vida, incluso en la democracia. Incluso en la economía. Ahora, ¿qué sucede? Que eso en la práctica no funciona. Claro. Ese es el gran problema. Aquí los alemanes les da igual. Ellos te dicen, te voto, tú haces lo que tú quieras, no funciona, el año que viene voto contra ti, punto. Claro, o sea, pero el problema ahora, Amir, con esta situación actual... No, ahora cambia completo, bueno, ahora es otra yo presencio, cosa. Por un lado, un deterioro de esa democracia, de los buenos elementos de la democracia liberal, en el sentido de todos esos derechos civiles, individuales, y por otro lado, el hecho de que esa delegación de yo no aparezco interesado en la política, yo simplemente una vez a cada 4 años realizo una delegación a través del voto,
Pero después, de cualquier manera, el sistema político genera condiciones en Alemania para el conjunto de la sociedad más o menos buenas, de buenas condiciones de vida, entonces por mí todo bien. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora de repente esas condiciones aparecen en discusión, en duda. ¿Y entonces? Exacto. Mira, ahora lo que uno está viendo, y ya te lo digo porque yo he vivido, te digo, desde el 2006 estoy viviendo en este país y he visto el deterioro a todos los niveles. Tremendo. Es decir, a todos los niveles. Tú dices algo que me parece que es muy interesante, es decir, a pesar de ese deterioro, seguimos viviendo muy bien. En un país rico. ¿Por qué? Porque tenemos apoyos sociales, tenemos una salud muy buena, o sea, tenemos un sistema de seguridad en muchas cosas, o sea, hay de todo. Pero cuando tú analizas, yo le digo a mucha gente, le pongo el ejemplo más simple, mira, ¿qué es lo que más tú necesitas en una ciudad como esta que se considera la ciudad mejor comunicada del mundo después de Osaka, Japón? Es decir, ¿qué tú necesitas? Transporte, ¿verdad? Cuando yo llegué a este país yo pagaba 35 euros el abono mensual y ahora está por 80. Es decir, en algo muy simple y el salario sigue siendo el mismo. El salario sigue siendo el mismo. Entonces, hay muchos detalles en ese sentido. El encarecimiento de los costos de alquiler. En Berlín, cuando yo llegaba, era muy fácil encontrar alquiler donde quiera. Por muy poco dinero. Por muy poco dinero. ¿Ya? Hoy es imposible. Impagable. ¿Tú entiendes? Además de impagable. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que son de la vida cotidiana que realmente uno como que se va acostumbrando, pero realmente hay un deterioro. Y ese es el deterioro, digamos, en el modo de vida, pero también desde el punto de vista de la inclusión de determinadas rupturas en lo ideológico, en las presiones sociales, en la inclusión, digamos, de un montón de condicionamientos que rompen esa democracia y el equilibrio de la democracia, sobre todo. O sea, yo pienso que sí, no es, pero me alegro decir esto, ¿saben por qué? Porque mucha gente a veces dice, cuando cuestiona a nuestros países de América, que son un desastre, no lo negamos nunca, pero uno lo cuestiona como si estuviera, como si tú estuvieras sentado no, quien vive en Alemania, quien vive en Suiza, no, en estos países hay problemas gravísimos también, que no se pueden negar y hay que resolverlo, ¿tú entiendes? El problema es que cuando tú lo comparas con otro, tú dices, bueno, estamos bien, ¿ya? Estamos bien. Pero es una situación que sí, te digo, es muy depauperante y lo más triste, Ezequiel, es que es preocupante el rumbo que va tomando. Es decir, no creo que ha parado el fenómeno. En absoluto. Sí, sin dudas. Democracia y desigualdad colisionan entre sí y con el aumento flagrante de la desigualdad en Alemania, claro, la democracia parece cada vez más vacía. Exacto. Ahora, te lo debo decir por algo, pero como quiera que sea, yo siempre una vez dije cuando llegué aquí, el día que alguien me oiga hablar mal de Alemania, que por favor me dé un bofetón, porque yo le estoy tan agradecido a este país, que convirtió a mis hijos en 2 profesionales de primerísimo nivel, que me dio todas las cosas, que me salvó en momentos, o sea, estoy muy agradecido en todos los sentidos, sobre todo por esa idea que existe en Alemania, que sí creo que es loable y que todavía se defiende, de ser humanista, o sea, de ser solidario con otros. Ahora, Amir, no todos los latinoamericanos llegados acá a Alemania aparecen en una situación tan beneficiosa como nosotros, o con los brazos tan abiertos como vos, ¿no? Sí. Bueno, y la guerra y esto de las libertades, por ejemplo, la otra vez con Cheni acá deliberábamos sobre la cuestión de la libertad de prensa. Por ejemplo, la cuestión de que en el contexto de la guerra, Europa en general haya determinado la prohibición de una campana de los medios. ¿Eso para vos cercena la democracia? ¿No? ¿Cuál tu visión de eso? Era una de las cosas a las que te decía, es decir, cuando tú has vivido en un lugar como yo viví y tú sales al mundo y lo ves como estaba, digamos, como cuando yo llegué aquí, una de las cosas que más yo como periodista agradecía era que yo me podía ir a un medio de extrema derecha y buscar, y me podía ir a un medio de extrema izquierda y buscar. Y entonces yo buscaba entre todas esas variantes y me hacía mí, porque buscaba, bueno, la verdad debe estar por esta vía. Y eso te permitía un grupo de, digamos, de opciones. Yo estuve en contra justamente del cierre
de los medios rusos, obviamente. Aunque yo soy de los que creo que estaban haciendo una campaña proselitista y propagandista más que periodística e informativa, seria, ¿ya? Porque conozco también incluso desde dentro algunas personas y algunos directivos de eso, sobre todo para América Latina, de esos canales que fueron cerrados. Es decir, puedo decirlo con toda propiedad. Sí. Pero ¿qué sucede? Tienen su derecho. Eso no podía permitirse. Sí. ¿Te entiendes? No podía permitirse. Había que dejar completamente porque si vamos a defender la libertad, hay que defenderla completamente. No defender solamente la parte de la libertad que me corresponde a mí. O sea, interesante que de los 3 periodistas entrevistados acá, porque también, Alejandro Berkovich también participó, él también periodista y no respondió a esta pregunta, obviamente, pero de los 3 periodistas ligados a Alemania, tanto Carmen como Jenny Pérez, como vos, los 3 rechazaron la prohibición de RT, no porque ellos acompañen la línea editorial de RT, sino porque querrían una voz más en este contexto de polarización. Es que cuando tú has luchado toda tu vida, como lo he hecho yo, por ser lo más objetivo posible en un medio como el periodismo que cada vez te obliga más a parcializarte por determinados intereses que tú conoces. Y uno lucha, yo pienso que el periodista tiene que ser objetivo, a lo bueno decirle bueno y a lo malo decirle malo, y tratar de buscar dentro de todo ese marasmo de verdades cuál es la verdad. O sea, yo pienso que eso, y por eso no estoy, estoy absolutamente en contra de no el hecho de Russia Today, de que lo hayan prohibido, o sea, sino de que no se puede prohibir a ningún canal ni a ninguna voz de nadie. Es decir, eso tiene que ser una norma, una norma. Y hoy más que nunca, es decir, cuando hoy sencillamente tenemos la supuesta libertad del Internet, ¿ya? Que es una mordaza en muchos casos, lo sabemos, ¿no? Sí, claro que sí. Pero yo pienso que hoy hay que defender eso. Y yo te digo una cosa, para mí sería indigno, Ezequiel, que yo estuviera defendiendo la libertad de los periodistas independientes de mi país, ¿ya? Y entonces esté apoyando la censura de un canal enemigo. No. Si yo defiendo esto y defiendo la libertad de todo el mundo. Me parece que esa es la posición que debe ser más lógica. Aunque lamentablemente, lo tengo que decir, a veces que tú oyes unas noticias y te entra una de eso porque tú te das cuenta de la manipulación informativa que están haciendo, que te dan deseo de coger, no de suspenderlo, sino de coger una bazuca y tirárselo al que está hablando en la cabeza. O sea, son cosas muy... también cada vez más en los medios occidentales, eso en este contexto de polarización. El problema es que a eso voy, esa polarización está en todos los lugares. En todos lados, sí. Por eso yo te digo, en los canales por ejemplo, de Deutsche Welle, en el programa al que normalmente nos invitan a ti y a mí, yo he abogado muchas veces porque haya una diversidad. Es decir, no puede haber una sola voz. Es decir, no se puede acusar todo el tiempo a Putin de todas las cosas, no se puede acusar a la OTAN todo el tiempo de todas las cosas, no se puede acusar a Zelensky de todas las cosas. Es decir, tiene uno que tener una variedad y saber que en este mundo, lamentablemente, y menos en política, no hay ovejitas blancas. Justo sobre este tema, ¿cuáles las posibles salidas al conflicto, Amir, en tu opinión? Mira, yo apuesto, sobre todo después de haber analizado las últimas cosas y de haber visto cosas que no hubiera querido ver, yo apuesto porque realmente Europa y básicamente Occidente acabe de asumir y yo pienso que sí la tiene, Ezequiel. Mucha gente dice no tiene capacidad de gestión política. No, sí, yo pienso que sí la tiene. Yo he tenido la suerte de conocer a buenos políticos europeos con un nivel de claridad impresionante sobre muchas cosas, y yo pienso que la opción tiene que ser una opción negociada, y como lo dije en el último programa de A Fondo, una opción en la que estén todas las partes implicadas, no solamente las fuerzas que manejan el conflicto. No solamente Occidente con eso, no, aquí tienen que estar, en primer lugar, Rusia y Ucrania tienen que estar sentados en ese lugar, acompañados por los otros responsables de todo lo que estamos viviendo, ¿ya? Y que cada persona, cada uno de esos puntos, asuma su
responsabilidad, no ya con los intereses políticos que hay detrás, no ya con la estrategia geopolítica que hay detrás, sino sencillamente con la cantidad de muertos que ha habido tanto en Ucrania como en Rusia, como la cantidad de muertos que pueden resultar de todo esto. Es decir, estamos jugando sencillamente con la estabilidad del mundo por tosudez de muchos lugares. Y esa tosudez, especialmente en el caso de Europa, ¿no? Ya que vos presentás a Europa como el posible fiel de la balanza, de alguna manera, para una solución, ¿a qué responde? Porque la política de Estados Unidos, yo la conceptualizo desde los intereses nacionales de Estados Unidos definidos por determinados sectores de Estados Unidos. Sí. Entonces, esta política genera sentido en ese marco. La política de Rusia genera sentido en otro marco. Ahora, ¿la política de Europa actual genera sentido cuando está determinando una situación verdaderamente preocupante de cara al invierno y con la posibilidad de una guerra nuclear pasado mañana con Europa como objetivo? Yo, quienes han visto mi participación en este programa, en el programa a fondo, o en mi canal de YouTube, en cualquiera de los dos, va a ver que yo llevo mucho tiempo insistiendo en algo que muchos políticos europeos han descubierto de pronto. Sí. Es decir, no se puede seguir operando en la política europea con el pensamiento del término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros estamos viendo hoy que de pronto en Europa, es decir, una nación, un grupo de 27 naciones, fíjense, 27 naciones, que de pronto más o menos con muchos problemas logran ponerse de acuerdo en alguna que otra cosa, aunque nunca se ponen totalmente de acuerdo en todo, ¿no? Pero de pronto esa zona está todo el tiempo en dependencia de lo que haga Estados Unidos. ¿Por qué razón? ¿Y eso para vos responde a la ideología de la Segunda Guerra Mundial? El problema es que es algo que llega desde la política de la imposición del criterio de los vencedores, que está a todos los niveles. Sí. Tenemos Naciones Unidas, Ezequiel. En Naciones Unidas, ¿quiénes son el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad son los países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, más China. ¿Ya? Entonces, de pronto, seguimos con ese pensamiento y esos países son capaces de poner veto cuando les da la gana. Pero en el caso entonces, en el caso de Europa pasa exactamente lo mismo. Es más importante, fíjate, es más importante la opinión de Estados Unidos que la opinión de Alemania, Francia, Italia, España. Sin embargo, tú pones, cuando analizan ponen sobre el territorio el análisis, cualquier de esto de pronto está Reino Unido implicado. O sea, de pronto la fórmula Alemania, Francia, Reino Unido son los tres que priorizan aquí, por supuesto, por razones económicas, lo sabemos, etcétera, etcétera. Pero no han sabido tomar su papel. Es decir, muchas veces yo a determinados intelectuales, políticos, a colegas les he dicho, ¿por qué razón nosotros tenemos que depender de un sistema de protección y de seguridad que no es netamente europeo y que no está dirigido por europeos? Y no estoy diciendo que Estados Unidos no lo haga o que lo haga mal o que no estoy juzgando eso, sino sencillamente Europa no tiene un sistema de seguridad y protección propio. Ahora lo vamos a tener con el escudo. ¿Ya? Sí, bueno, pero eso representa solo una pequeña parte. Es una pequeña parte. O sea, pero fíjate, o sea, una cosa tan simple como cómo podemos establecer en Europa un sistema de seguridad nuestro que no implique a figuras del exterior, porque como quiera que sea, hay que decirlo, uno tiene, lamentablemente, Ezequiel, tiene ese eterno dilema que está entre Estados Unidos y la antigua URSS con Rusia hoy, que es un dilema que está entre ellos, las dos grandes potencias que se están dando narizazos todo el tiempo y de pronto todo lo que sobre ellos gravite va a afectar al resto de Europa. O sea, es algo que yo siempre digo, hay que trabajar justamente en la entronización de un sistema en el cual Europa sea realmente un sistema autónomo. Sí. ¿Ya? Un sistema autónomo. Uno se pone a pensar, por ejemplo, mucha gente tiene razón cuando habla
vamos, la OTAN. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Sí. Bien, la OTAN. La OTAN, muchas de las cosas que ha pasado con Rusia se deben precisamente a que la OTAN no cumplió con determinados compromisos cuando tenía que cumplirlos, punto. Empezó a rodear a Rusia, por supuesto, eso es como a un oso herido, tú empiezas a chucharlo, el oso te va a meter un zarpazo, eso está claro. Ahora, de pronto, tú dices, bueno, ¿quién dirige la OTAN? La OTAN es un grupo de países entre los cuales hay unos cuantos países europeos. Pero ¿quién dirige la OTAN? Estados Unidos. Estados Unidos. Los generales que dirigen toda la estrategia, ¿quiénes son? ¿Alemanes? ¿Franceses? No, son de Estados Unidos. Entonces, cuando tú miras a ver, ni siquiera en una institución europea que está sentada mayormente en Europa, los que determinan en primera instancia no son la élite militar, los halcones europeos, que los hay, y que hace rato están buscando e intentando sencillamente tomar su lugar. También esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Y eso por qué? Amir, ¿por qué? Europa tiene algo que yo te sigo diciendo. Hay como que la palabra no me sale exactamente ahora. Hay como una especie de, y sobre todo Alemania, vamos a decirlo, sí. Y sobre todo Alemania, hay una capacidad, vamos a decir, hay una capacidad enfermiza de analizarlo todo antes de tomar determinadas decisiones. Y eso hace entonces que ellos necesiten de instituciones externas que funcionen al momento como tal. Entonces, por esa razón tú ves, Estados Unidos, pasa cualquier cosa en América Latina, Estados Unidos se pronuncia, Alemania debe pronunciarse porque tiene intereses en la región y no se pronuncia hasta que Estados Unidos no se pronuncie. Es decir, y eso sucede a todos los niveles. Y repito, no estoy hablando de mal de Estados Unidos ni contra Estados Unidos. Estoy diciendo de un problema de sencillamente, vamos a decir, cada lugar tiene que tomar determinadas representaciones. Te pongo un caso muy, muy característico que para mí es representativo. Tú tienes la ASEAN, ya los países de Asia. Sí. Son absolutamente independientes de Estados Unidos. Sí. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué? Porque funcionan en sus países absolutamente distintos. Sí. ¿Ya? Y allá Estados Unidos tiene importantísimos intereses, ¿ya? Muy importantes intereses y muchos socios de primerísimo nivel, muchos más socios en algunos casos que los socios europeos. Sí. O sea, si realizo una interpretación correcta de tu respuesta, vos presentás como causas de este... ¿Cómo llamarlo? De este seguidismo. Seguidismo está bueno. Seguidismo contra los propios intereses. Porque una cosa el seguidismo, cuando eso, exacto, o acompañar la política de otra potencia, cuando eso genera beneficios, y una cosa bien distinta, acompañarla cuando eso genera perjuicios para tus propios países o para tu bloque. Entonces, en tu opinión, responde a la ideología o ¿cómo llamarlo? A la herencia ideológica de la posguerra y a la falta de instituciones, al hecho de que en la Unión Europea participan 27 voces y no una sola, como por ejemplo en Estados Unidos. Exacto. Y tú tienes, por ejemplo, en el caso de la guerra específica, por ejemplo, te pongo un caso muy simple. ¿Cuál es uno de los peores ejércitos de Europa? Alemania. Uh-huh. O sea, de pronto nos dimos cuenta que los militares alemanes no tienen ni ropa de invierno. Uh-huh. O sea, algo tan simple, no tienen ni ropa de invierno. ¿Por qué razón? Por ese credo que históricamente ellos han tenido de que no se puede priorizar al ejército alemán por lo que pasó aquí, por razones históricas, etcétera. Por esa razón te digo, aunque la OTAN y yo esté completamente contra, digamos, ese posicionamiento, también reconozco que aquí hubieran pasado otras cosas si no hubiera existido ese posicionamiento. Es decir, de algún modo la OTAN también ha establecido ciertas normas de equilibrio, pero el equilibrio, Ezequiel, al modo de los guapos latinoamericanos. Yo saco pecho, saca pecho tú, a ver quién más, que esto que lo otro. Sí, no hay una política inteligente ahora, en ese sentido.
las carencias de las Fuerzas Armadas alemanas durante tanto tiempo, con respecto a las Fuerzas Armadas de otros países como Francia, por ejemplo, también respondían a la falta de hipótesis de conflicto. Porque siempre la mejor defensa para un país, básicamente... Ahí tú tienes el caso de Finlandia. Finlandia tiene uno de los mejores ejércitos de la Unión Europea. Sí. Ahora, ¿pero por qué? Porque ellos siempre pensaron y siempre tuvieron el fantasma de que Rusia podía volver a meterse, ya como se metió una vez, lo sabemos. Sí. Ahora, ellos entonces decidieron defender y fundaron el ejército. El hecho de que Alemania siempre pensó, bueno, ya no nos van a meter, no nos van... Primero, los primeros años, hay que recordarlo, los mismos políticos decían, no nos dejan. ¿Ya? Bueno, pero ahora ya aparece una situación en pero la ya cual... ahora aparece esta situación en la cual de pronto Scholz tiene que decir, no, voy a dedicar tanto dinero, hay que armar el ejército, tenemos que reclutar, tenemos que dar un dinero para que la gente que durante todos estos años se ha educado en no somos un país guerrero, ahora que la gente entienda también, que los jóvenes entiendan que hay que ir al ejército, que los jóvenes vean el ejército como una apuesta también económica posible, o sea, cambiar la mentalidad. Bien, pero a la vez Europa, a través de su política, genera una hipótesis de conflicto también. También, totalmente. Quizás en lugar de realizar una inversión en armamento, deberían desactivar las hipótesis de conflicto, más que generar hipótesis de conflicto y después realizar inversiones en el ejército. En ese sentido, fíjate, en ese sentido yo lo veo un poco más pragmático. Sí. Y cuando yo analizo lo que ellos están haciendo, yo lo veo más pragmático. Es decir, de pronto se han dado cuenta que están de muchos modos desarmados ante determinadas situaciones en las cuales no pueden responder si no existiera la OTAN. Fíjate. Sí. Entonces, por esa razón ellos de algún modo ahora mismo en el estado esclerótico que están los ejércitos de muchas naciones de Europa, ellos están casi que obligados a estar cerca de la OTAN. Ahora, esto, Ezequiel, se amplía mucho más allá. Esto no es nuevo. Estamos viendo, ustedes se acuerdan de la guerra en Siria, nos acordamos de la guerra en Afganistán, nos acordamos de las guerras en el Medio Oriente, es decir, nos acordamos de algunas zonas de conflictos en África. La posición de Europa siempre ha sido la misma, una posición de espera a ver qué pasa. Es decir, en materia política, los europeos tienen mucho todavía que aprender en cuanto a la agilidad de la gestión que tienen como políticos que realizar. Y eso es lo que todo el mundo le está exigiendo. Lo que pasa es que tú tocaste un tema que a mí me parece que es importante. Y que usualmente la gente dice, la Unión Europea. No. La Unión Europea son 27 países y dentro de esos 27 países hay más de 50 culturas metidos dentro de todas esas de eso. Es decir, no es fácil unificar a tanta gente y poner de acuerdo a tanta gente. Sí. ¿Ya? Yo participo de la explicación ligada a la ideología y también al diseño institucional de Europa en cuanto a esta pregunta de, bueno, ¿por qué Europa realiza políticas en este momento abiertamente en contra de los intereses de sus sociedades? Yo comienzo desde esa base. El hecho de que ahora en países como Alemania, como Italia, colapsen los gobiernos de la centroizquierda y la centroderecha frente a gobiernos de extrema derecha. El hecho de que aparezcamos en la discusión de, bueno, ¿alcanzará el gas o no para el invierno? El aumento de los precios, por el aumento de los precios de la energía y después su efecto en todo el resto de los precios, en particular de los alimentos, la recesión. Bueno, todas estas cuestiones ligadas a un conflicto, si no evitable en su momento, por lo menos manejable, aunque cada vez más difícilmente manejable por la propia dinámica del conflicto. Para mí, Amir, por ahí aparece algo ligado precisamente
Por acá aparece un cartelito de que ya vamos a contabilizar 1 hora 40 minutos, así que Ya vamos a acabo redondear cerrando. esto porque algo ligado precisamente a uno de los temas charlados recién, al deterioro democrático Exacto. en Europa y en Alemania en el marco de la globalización neoliberal a partir de los años 80, en el sentido de que el proyecto a escala europea, el proyecto de la Unión Europea, y realizo este comentario como un europeísta en el sentido de que para mí el proyecto de una Europa unida en relaciones comerciales, en lugar de en relaciones de guerra, representa una excelente idea, pero ese proyecto tomado o apropiado por las corporaciones y las burocracias Exacto. políticas, en el sentido de que políticos sin ninguna representación directa en Bruselas quieran determinar el funcionamiento de la política y la economía en Europa por encima de las propias sociedades europeas, eso generó una grieta entre los pueblos de los países europeos y esas dirigencias, ni siquiera dirigencias democráticamente electas, porque, por ejemplo, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, representa un burócrata elegido por la propia Unión Europea y no por los pueblos siquiera de los pueblos europeos. Lo mismo Ursula von der Leyen. Y ellos quieren determinar este rumbo sin ninguna relación real con las necesidades de sus pueblos. Eso a escala europea. Y a escala nacional de los países, yo presencio una situación similar. Una distancia cada vez mayor entre esta sociedad con una desigualdad cada vez más grande y sistemas políticos cada vez más elitistas. Entonces, eso está generando ahora, en mi opinión, reacciones improvisadas, políticas a todas las luces perjudiciales para los propios intereses nacionales de los países europeos y ya no solo recesión e inflación, sino el riesgo de participación en un conflicto nuclear. Exacto. Tú tienes el caso del gas, vamos a poner que es lo más simple. Ahora, a mí me resulta eso un poco incluso risible, ¿no? De que en Europa estemos preocupándonos de cómo vamos a pasar el invierno cuando hay gente en otros lugares del mundo y aquí mismo en Ucrania, en otros lugares del mundo que no tienen ni siquiera para llevarse un pedazo de pan a la boca, punto. O sea, a mí me parece eso muy, muy chocante, ¿no? Que me parece incluso hasta tonto estar pensando si tú te puedes echar una colcha arriba si tienes una casa, punto. O sea, los cubanos somos muy prácticos en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, tienes el caso del gas y ahí tiene es la prueba del divorcio entre eso que tú comentabas. Durante décadas, los pueblos europeos, básicamente te voy a decir, las reclamaciones de los alemanes, los españoles, los italianos, los franceses, a sus gobernantes, era que se estableciera un sistema múltiple de abastecimiento de la energía. Los pueblos lo estaban pidiendo. Ahí están. Cuando uno mira, generalmente había manifestaciones en toda Europa, precisamente porque se estaba viendo que la dependencia a un solo suministro podía en algún momento llegar a eso. ¿Qué priorizó? Los políticos priorizaron lo que ellos priorizan, el gasto menor y la facilidad. Punto. Por encima de lo que le estaban diciendo. Eso echó por tierra todos los proyectos de energía solar que España llevaba años junto con Marruecos pidiendo a la Unión Europea. Eso echó por tierra las aspiraciones de los países nórdicos de convertirse también en proveedores de gas para Europa. Eso echó por tierra también las propuestas desde los países del Medio Oriente, amigos de Europa, de convertirse también en una opción a el gas, sobre todo hacia Europa, con la creación de las estructuras que tenían y que tienen ellos el dinero para hacerlo, vamos a ser totalmente francos. Pero nosotros entonces teníamos, los europeos tenían, bueno, tenemos la dependencia con el gas norteamericano, el gas de Estados Unidos, que es más caro y es más pesado. Nos cuesta más trabajo, está más lejos, entonces me voy a tomar el gas de Rusia. Y en todo eso se tomó la determinación contra los deseos de la población. Esa es la prueba más clara de lo que estamos hablando. Ya, sí. Para no hablar de otras cosas que tienen que ver con la parte, digamos, social del asunto.
el descenso de los programas sociales, el descenso de las políticas de apoyo a los ancianos, a la tercera edad en Europa. Es decir, son locuras que de pronto tú dices, pero si está el espíritu del pueblo exigiendo, pidiendo, protestando por esas cosas, sencillamente no hace. Ahora, ¿qué sucede, Ezequiel? Y ahí es donde yo pongo siempre el parche. Esto fue hecho mal por igual, tanto por partidos de la izquierda como partidos de la derecha, vamos a decir moderada, como partidos de centro. Y por eso, obvio, si la población ve que de pronto esto no existe, yo me voy a ir para la extrema derecha, que es lo que está pasando. Es el otro riesgo. Es obvio. Sin lugar a dudas. Y en este contexto, realmente el contraste entre, para las sociedades, durante años, políticas de ajuste, de austeridad, de recortes, y para la guerra, dinero. Bueno, ahí un ejemplo de este análisis. Y ahora, para terminarte rapidito, redondear porque ya... Para terminar, lo de Ucrania que me preguntaste, creo que, Ezequiel, humanamente, aunque, por ejemplo, sí se maneja lo que habíamos visto y lo que Carmen Valero comentaba en el programa, de que lamentablemente en las negociaciones políticas el lado humano se considera daño colateral, es lo mínimo. Yo pienso que estamos humanamente obligados a virar esa fórmula y a obligar tanto a políticos o a como quiera, aunque parezca, vamos a decir, aunque parezca ingenuo, aunque parezca de esto, cuando tú estás cara a cara con la muerte, con la guerra, con el dolor de esa gente, tú dices, hay que terminar esa guerra. Pero no es terminar la guerra de aquí de Ucrania, la de Siria sigue estando ahí. Ahí seguimos los muertos. O sea, hay otras guerras en el mundo que están funcionando y que unas por estar más lejos de nosotros no nos importan tanto. Pero son gentes que están muriendo y los políticos siguen entonces haciendo la suya. Eso es lo que yo te digo. Amir, creo que como regalito, como atención para nuestros invitados y nuestras invitadas, siempre presentamos una tacita de regalo, el logotipo del canal, una tacita amarilla. Amarilla completo. Okay, un placer la charla con vos. Además de súper enriquecedora, ejemplar tu forma de presentar tus perspectivas, no siempre iguales a las nuestras o a las mías. Exacto. pero discutibles y además con respeto y con cariño. Y realizo esta aclaración por los muchos comentarios antes del programa y durante el programa de ¿cómo vas a llamar a un cubano anticastrista a tu programa? Bueno, la inteligencia, la riqueza del pensamiento responde precisamente al diálogo y al debate, pero al debate de manera respetuosa, el debate con argumentos, no el debate de gritos, insultos y posturas autistas. Así que un ejemplo y además tus posturas súper interesantes también. Amir, mil gracias una vez más. Gracias a ti, de verdad. Un placer. Voy a realizar el anuncio parroquial una vez más. Ayúdennos con la suscripción al canal Postworld Podcast, el cual, por cierto, la semana próxima va a comenzar con un canal adicional solamente en español. Y ayúdennos, acompáñennos a nosotros, por favor, a través de la difusión en primer lugar y a través de las membresías. Las membresías de nivel 1 generan la posibilidad de respuesta prioritaria a los comentarios de ustedes. Las membresías de nivel 2 generan la posibilidad de que ustedes participen en la selección de los invitados. En este momento estamos realizando la elección de los invitados para la semana próxima para los miembros de nivel 2 y de nivel 3, entre Carmen Valero, Franco de Ledone y Alexandra Sitenko. Carmen y Alexandra ya participaron, pero bueno, con todo lo de la guerra la gente los quiere, los solicita, por eso la idea de una nueva invitación a ellos. Así que con la membresía nivel 2 pueden participar en eso y con la membresía nivel 3 pueden participar en una transmisión exclusiva en vivo conmigo, en la cual vamos a realizar un ida y vuelta de preguntas y respuestas en video, no solamente con los comentarios de ustedes, sino apareciendo todos ustedes ahí. Así que esa es la forma de ayudarnos a nosotros al mantenimiento de esto, de un canal con ideas, con aportes, con una postura crítica, como en mi opinión en pocos otros lugares y de nivel. Así que dicho todo esto, señoras y señores, hasta acá el programa de hoy, la charla de hoy. Otra vez más, Amir, mil gracias por la charla y hasta la próxima charla, cuya fecha determinaremos en el correr de los próximos días. Chao.